ejemplo, de Vietnam bajo el término de insurgency. Así podríamos hablar de la noción de insurgencia y contrainsurgencia dentro de la teoría norteamericana, por lo menos una parte de ella, la noción de revolución en military affairs del almirante Sebrowski, que después el NCW, que es una manera de pensar el Network Centric Warfare como siendo la solución definitiva de todo problema militar, y después como Petraeus y los Amayeriki en Irak, con esa experiencia, se injerta más bien en la realidad social interna de las tribus y de manera antropológica va a ser una guerra, utilizando ahí the French touch, como se dice, y trabajando mucho más con las poblaciones en vez de mirarla desde un punto de vista del satélite. El tema de la counterinsurgency en los años 70 está bastante bien presentado en este libro colectivo donde está Andrew M. Scott, Donald Clark, bueno, que son Majors in USA Army, que sacan un libro bastante interesante donde se analiza el conflicto con la variable cibernética y sistémica, donde se hacen análisis en términos de circulación de la información y de control de la información dentro de un esquema donde los dos enemigos A y B, insurgency y counterinsurgency, están, digamos, capacitados de la misma capacidad de fuerza y de contrafuerza. Es una especie de equilibrio informacional basado sobre guerra psicológica, acción sobre los cuerpos físicos y propaganda y control de un espacio particular que van a llamar ellos the hub, es decir, el punto central donde van a converger todos los elementos necesarios a crear el conflicto en un espacio que hay que controlar, el conflicto y la guerra siendo eso. Así se presenta el sistema de control insurgente y contrainsurgente en un equilibrio. Evidentemente todo el mundo ahora puede pensar lo que es la guerra asimétrica, ¿no? Pues pensaron la guerra de Vietnam de una manera simétrica, con el modelo cibernético, con outputs y inputs, y de esa manera se podía equilibrar una situación. Hoy se sabe que la guerra simétrica es un gran modelo y es el contramodelo de esto. Al mismo tiempo que se habla de guerra simétrica, vuelve también la doctrina de la guerra revolucionaria, o en el COIN se la ve también reemerger. Termina siendo el análisis hecho en términos sistémicos muchas veces bastante barroco. Es interesante mirar, ha hecho una pequeña presentación ya de esta temática, pero uno puede ver cómo los factores situacionales ambientales son justamente los temas esenciales de la mirada sistémica cibernética. Recuerdo que lo que es sistémico o cibernético es una caja negra que manda mensajes en un ambiente, ese mensaje tiene un feedback y cómo se interpreta ese feedback, el mensaje informacional, que depende de la nueva decisión de la caja negra, del aparato de Estado o del Estado Mayor, o sea, lo que sea. Es decir, hay outputs y inputs con un feedback en el interior. Así estuvieron mirando, analizando la relación entre el conflicto y el espacio del conflicto con el ambiente internacional. Cada una de las dos partes utilizando insurgent y counterinsurgent inputs que entraban dentro del espacio del conflicto, de naturaleza esos inputs psicológicos, físicos, creando del otro lado también outputs y inputs de la misma manera, de manera simétrica. Las variables son, dentro de ese modelo operacional, es justamente simétrico. Los elementos clave y los elementos de base son descritos, discúlpenme por las faltitas que hice, son considerados como idénticos de los dos lados, insurrectos y contrainsurrectos. Pero hay diferencias entre ellos. De los dos lados se tiene la misma capacidad de acción, pero de naturaleza diferente y variables. De ambos lados se producen evaluaciones a propósito de la estrategia y la táctica, pero las decisions, serán totalmente diferentes, evidentemente. Hay la noción de flujo que interviene, la arena, the hub, que estuve ya analizando recién, y la noción de feedback
El modelo presenta justamente una dinámica propia, construido alrededor de un conjunto de rounds constituidos por accionarios para los cuales lo que ocurrió influencia lo que está por ocurrir. Eso es un intercambio de choques y de golpes permanente en términos de rounds. Todo lo que se halla del otro lado de la frontera del sistema forma parte del medio ambiente internacional y los participantes en el conflicto son capaces de influenciarlo, pero no de controlarlo totalmente. Como se dice, inputs from the external environment may be vague and indirect, such as UN resolution eliciting a popular response within the nation. Eso da finalmente un sistema bastante complejo de análisis, hecho justamente sobre la creación o el establecimiento de gatekeepers que están acá y que están filtrando siempre los inputs y los outputs de esas especificidades que son la guerra psicológica y la guerra física, los conflictos a nivel de esos dos elementos, cada uno de los insurgentes y contrainsurgentes teniendo sus input factors con las capacidades de un lado y del otro. El punto interesante es que una parte de la guerra va a ser el control de los gatekeepers dentro del marco de una representación de la guerra de naturaleza informacional. Guerra informacional hoy en día sirve de modelo para justamente planificar las guerras y representarlas. Acá tenemos la BOA, la burbuja operacional aeroterrestre, que representa la primera etapa del conflicto moderno. Sobre la base de la información hay que controlar justamente el campo de batalla previamente sobre el plano de las comunicaciones para poder después utilizar las armas modernas, acá el modelo siendo un avión sin pilotos, pero también un sistema de cohete dirigido justamente por toda una red de comunicaciones específicas. De una cierta manera, hoy en día el conflicto, el campo de batalla, está realizado a través de un juego de computadoras que están acá para controlar las redes de comunicación. Esto es perfectamente clásico hoy en día, pero que en la época no lo era tanto. Y el modelo cibernético sirvió justamente para planificar este sistema con la revolución, además, la revolución informática y la numerización de los espacios de conflicto. Eso dando una capacidad nueva, una dimensión nueva del campo de batalla propiamente dicho. Pero la batalla, y eso algunos colegas o oficiales de las armas, particularmente aviación, un poco marina, estuvieron presentando justamente esos casos de la guerra de la información en lo previo, dentro del marco de la determinación del espacio de la batalla. Ahí se empieza el conflicto cuando hay que cerrar esa burbuja operacional aeroterrestre. Evidentemente, ¿cuál es hoy en día, o lo que fue, porque ahora se está terminando esa teoría, del juego de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación dentro del marco de las guerras reticuladas? Las guerras reticuladas van a representar a un momento dado en Estados Unidos una expresión álgida de la revolución informática integrada a los aparatos, tanto de armamento como organizacionales del ejército americano. La salida de Saigón, la derrota americana, seguida de la duda, pero también la primera guerra del Golfo, van a potencializar esa Revolution in Military Affairs. Y también va a ser acompañada por un discurso que tiene una forma algunas veces de una filosofía un poco milenarista, dando justamente una especie de meta un poco trascendental a todo lo que sea tecnológico y organizacional bajo esa mirada ultra, diría, que tiene mucha confianza en toda la parte tecnológica. La guerra de las imágenes, absolutamente. La tecnologización justamente de la RMA va a estar representada por el Network Centric Warfare, que va a constituir la aplicación concreta de la RMA sobre el plano de las nuevas doctrinas americanas del empleo de las fuerzas. El origen, yo pienso que ustedes lo tienen que saber, fue la conferencia del almirante Zebrowski en US Naval Institute of Annapolis, en un seminario